Vamos a ver cómo funciona entonces la creación de interfaces para un proyecto de un hospital. Entonces primero venimos acá a ver en el domain el diagrama de clases que tenemos y vamos a manejar la transacción cita y la transacción historia clínica que tenemos creadas. Entonces para estas dos transacciones tenemos creadas esta interfaz que es la de la cita y esta interfaz que es para la historia clínica, las cuales tienen sus respectivos datos. Entonces aquí en el rows vamos aquí al UI, que es la parte de interfaz de usuario, donde vamos a crear un paquete para el contenedor cita viewpar y otro paquete para el contenedor historia clínica viewpar. Entonces en el contenedor cita lo que vamos a crear es una clase por cada cajita que encontremos en la interfaz. Pues como podemos ver, la cita en sí completa es una caja, el paciente con estos datos es otra y el doctor también es otra. Por lo tanto, entonces en el contenedor de la cita vamos a tener la cita viewModel, que será la principal, que contendrá el contenedor paciente viewModel y el contenedor doctor viewModel con sus respectivos datos. Estos contenedor paciente y doctor van a ser únicos, ya que solo se van a crear una vez por el viewModel de la cita. Entonces pasamos a revisar el otro paquete que sería el de historia clínica, el viewpar. Entonces vamos a mirar la interfaz de historia clínica y hacemos lo mismo. Vemos que tenemos una caja grande para la historia clínica, una para el cliente, una para el médico, una para síntomas y una para medicamentos. En total son 5 cajas. Vamos a tener 5 clases. La clase principal que va a ser la historia clínica viewModel, que será la encargada de crear las demás, el cliente, síntomas, medicamentos y médico, cada una con los datos de interfaz que queremos mostrar al usuario. Luego de ya tener estos modelos listos, entonces los vamos a conectar al UI, que será el encargado de instanciar estas clases, el contenedor viewModel y el contenedor historia clínica. Ahora pasamos al proyecto en Eclipse. Una vez ya ejecutado todo, montado todo el proyecto Rows en Eclipse, podemos ya luego de eso creamos el proyecto View, que se le va a insertar unos plugins se le insertan algunos plugins en unas dependencias para que el programa funcione y se le agregan algunas extensiones más adelante para poder ejecutarlo. Entonces aquí en la carpeta source lo que hacemos es crear los viewpart para la cita y para la historia clínica, que es donde vamos a manejar las interfaces gráficas. Entonces en el Windows Builder vamos a manejar las interfaces que teníamos anteriormente y las vamos a crear. Entonces aquí tenemos la cita, tenemos la interfaz de la cita, donde tenemos el paciente con sus datos, el doctor y los otros datos de la interfaz. Entonces, luego de crear esa interfaz, lo que debemos hacer es instanciar los contenedores de la interfaz para poder crear los datos. Entonces, aquí instanciamos los contenedores, que son 3, y aquí los creamos para manejar los datos.
Y entonces aquí ya le asigno algunos datos que quiero mostrar en la interfaz. Luego en la parte de la interfaz lo que hago es eh, dar, eh, asignar los bindings, que es dar clic derecho sobre el campo que quiero asignar, le doy al binding test y le doy aquí en el mundito de Eclipse, selecciono el paciente ya que voy a seleccionar un dato del paciente y este está asociado al nombre del paciente. Y entonces lo que hará es asociar este campo con el dato que ya hayan creado. Y entonces en la historia clínica pasa lo mismo. Tenemos nuestra interfaz gráfica y tenemos la instancia de todos nuestros contenedores, que las tenemos, y algunos datos asignados a cada contenedor. Y en el diseño lo que hacemos es a cada campo hacer el binding test y asignarle, dependiendo del contenedor al que va, el dato que se le debe asignar. Luego de tener esto, se debe ejecutar la aplicación Eclipse para comprobar que las interfaces están mostrando los resultados. Luego de haber ejecutado ya el programa con Eclipse, lo que vamos a hacer es mostrar aquí en Windows las interfaces que tenemos. Les vamos a ver aquí cita view part y podemos observar que queda con los datos que le asignamos anteriormente. Y lo mismo pasamos a revisar con historia clínica, que también queda con los datos que le asignamos cuando instanciamos las clases y seteamos los campos. Y eso sería todo.